Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad EAN. Nos encontramos reunidos para entrevistar. Los integrantes somos Luisa Díaz, Luisa Rodríguez y Mario Rodríguez. La entrevista se va a basar en dos temas principales, el primero motivación y el segundo comunicación. Doy la palabra a mi compañero Mario para que haga la presentación del entrevistado. Sí, gracias, Luisa. El día de hoy nos acompaña Iván Galmis, quien ha accedido amablemente a ser entrevistado para nuestro planteamiento. Los dejo con Iván para que él se presente brevemente y nos comente de qué se trata su compañía. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Iván Eduardo Galvis, soy psicólogo forense, me especializo precisamente en comportamientos de alto riesgo y mi compañía se encarga de asesorar a otras compañías precisamente en el ejercicio de fomento de la fidelidad interna y todo lo que es gestión humana. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Iván. Voy a continuar con la primera pregunta acerca de motivación. Como ha tenido que enfrentar problemas de motivación en la organización, ¿cuáles y cómo fueron administrados? Bueno, en primera medida es importante tener claro qué significa motivación en términos de psicología. La motivación es el impulsor de la acción, es lo que hace que las personas se comporten. Tiene un componente primero de percepción, es decir, cómo el individuo percibe el mundo, un componente de emoción, cómo se emociona y qué siente en torno a esa percepción, y finalmente el componente comportamental. Y claro, hemos tenido y casi todos los días es precisamente un problema de motivación. Siempre las personas están motivadas. El problema es hacia dónde están sus motivaciones. Me explico. Hacia a favorecer la compañía, hacia favorecer intereses particulares, o si hay una sinergia entre los intereses tanto individuales como corporativos. En consecuencia, mucho de lo que nosotros hacemos todo el tiempo es encontrar cuáles son los motivos de las personas, cómo su motivación hace sinergia con los intereses de la compañía y cómo al final establecemos una relación de ganancias mutuas y unas convergencias de intereses. Ok, Iván, muchas gracias. Muy completa tu respuesta. Tengo una pregunta adicional. ¿La empresa donde tú trabajas, la que tienes, posee algún presupuesto específico o cuenta con programas de motivación para los trabajadores? Bueno, cuando hablamos de motivación como un elemento específico, no hay ni presupuesto ni hay un programa específico para eso. Pero sí se desarrollan o sí se tienen un conjunto de programas que lo que hacen es tratar de identificar una serie de necesidades, establecer unos satisfactores que sean primero competencia de la compañía, que no vayamos a vulnerar los derechos o las obligaciones de otras instituciones, organizaciones del Estado, por ejemplo, y dentro de todos esos programas finalmente le apuntamos a lo mismo, y es cómo logramos generarles unos satisfactores a las personas para que se sientan lo suficientemente cómodos, que establezcan una relación de ganancia mutua, como les digo, y dentro de esos programas está, por ejemplo, el mismo programa de bienestar, el programa de salud en el trabajo, el programa de, por ejemplo, los programas ambientales, programas con las familias. El objetivo es que al final ellos sientan que están recibiendo satisfactores de múltiples áreas de su vida y que en consecuencia se sientan comprometidos con los intereses de la compañía y todavía trabajen con mayor ánimo. De acuerdo, Iván. Gracias. Con base a este planteamiento que estamos tratando, hemos estudiado algunas compañías de su nicho multinacionales y por lo cual queremos presentarte una propuesta de aplicación de políticas para tu compañía. Se trata de lo siguiente. Para evitar la alta rotación de personal y con el ánimo de retener a aquellos colaboradores destacados y eficientes, hemos pensado crear o lanzar un programa especial de estudio para que las personas se proyecten hacia el futuro, como bien lo mencionas. La idea es incentivar a los empleados de tu compañía para que puedan inscribirse de manera voluntaria y gratuita en los cursos virtuales del SENA por medio de su plataforma SENA Sofía. Así con el tiempo podrán presentarse y aspirar a promociones internas con el fin de que a futuro, dependiendo de su rendimiento, se brinde un reconocimiento al interior y se considere la posibilidad de otorgar una beca de estudio a nivel profesional y pues si es posible en una universidad reconocida. La pregunta es la siguiente, después de ese planteamiento. ¿Tú crees que la propuesta es viable? Desde tu perspectiva, ¿cuál
crees que serían las ventajas y desventajas de la misma? La propuesta es muy viable, claro que sí, y en principio las ventajas son que este tipo de entrenamiento, capacitación y esa proyección a largo plazo apuntaría a un modelo de motivación muy específico que se llama la motivación de logro. La desventaja, ¿cuál puede ser? Que no toda la población de la compañía podría tener este tipo de motivaciones. Muchos podrán ya haber alcanzado su nivel máximo, otros simplemente tendrán otro tipo de necesidades mucho más básicas, en donde motivaciones como esta, la capacitación, el entrenamiento, el estudio, que apuntan más a la autorrealización, no les sea lo suficientemente motivante. Además de esto, la compañía tendría que generar una serie de satisfactores adicionales. Por ejemplo, facilitar el tiempo, facilitar, por ejemplo, equipos, facilitar un escenario en donde ellos puedan ingresar directamente, dado en sí que las ofertas ya son gratuitas en sí mismas, como por ejemplo las de Sena Sofía. Y obviamente, una vez ya se ha formado la persona, inclusive habrá alcanzado un nivel profesional interesante, la compañía también tendría que proponerse en generar espacios para que ese profesional no se vaya, porque a veces uno puede preparar muy bien a la gente, pero no tener espacios para su desarrollo. Entonces, tendría que yo tener plazas o vacantes específicas en lo que quiero que la gente se entrene. Entonces, es muy viable, pero requiere también un esfuerzo importante de parte de la compañía para generar unos satisfactores alternos y complementarios a ese mismo requerimiento de motivación de logro. Claro que sí. Gracias, Iván. Adicionalmente, tenemos otra pregunta respecto al tema de motivación, y es, ¿qué aspectos organizacionales han impedido la buena administración de los problemas motivacionales? Bueno, uno de los principales problemas con los que siempre están las compañías, digamos, supeditadas para entender los temas de motivación es el tiempo. Número dos, los canales adecuados de comunicación. Hay ocasiones en que la gente o bien no tiene un canal adecuado de comunicación o bien no sabe usar ese canal y no sabe cómo expresar sus necesidades. También ocurre que la gerencia puede en algunos momentos priorizar la operación, la producción y otro montón de condiciones. Y uno de los problemas es creer que esto es solamente problema de un área, como dejar esto a gestión humana o dejar esto a un área muy específica, cuando en realidad esto se convierte en un tema de toda la compañía. Entonces, en resumen, tiempo, recursos y prioridades es lo que creo que puede impedir a veces que la motivación se trabaje de mejor manera. Gracias. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Vamos con el siguiente planteamiento de otra empresa. La compañía realiza la gestión y control de accidentes de trabajo, realizando un enfoque al trabajador. Su objetivo es concientizar al capital humano sobre las diferentes causas y efectos de los accidentes laborales, con el fin de mitigar los riesgos y reducir los índices de accidentes laborales en la entidad. Esta empresa propone que la responsabilidad sobre los accidentes laborales no recaigan solamente en la organización, sino también sobre cada uno de sus colaboradores. De acuerdo a esto, ¿de qué manera controlan y manejan la reducción de accidentalidad al interior de la compañía? ¿Manejan ustedes también algún tipo de indicador? Claro que sí. Bueno, hay muchísimos indicadores respecto a la gestión de incidentes y accidentes en la compañía que puedan afectar el bienestar y que puedan afectar la salud de los trabajadores. Pero hay uno que es estándar, que es precisamente el indicador de frecuencia e impacto o severidad, también se conoce. Pero también podemos tener la frecuencia e impacto en relación con diversas áreas de la compañía, la frecuencia e impacto con diversos objetivos de la compañía. Con respecto a los programas de concientización o concienciación, que es el nuevo término que se utiliza ahorita, se utiliza un enfoque que es la gestión de riesgos basada en la conducta. ¿Esto qué significa? Que los sujetos deben comprender que los accidentes tienen un altísimo porcentaje de decisiones humanas. Esto es, si el sujeto no tiene la convicción de desplegar comportamientos seguros y por el contrario cree que esto es tarea de cualquier otro, asume más riesgos y tiene temeridad respecto a los riesgos. Mientras que si tiene precisamente una consecuencia, como lo que ustedes están diciendo, es decir, él también asume las consecuencias, probablemente va a tener una mayor concienciación y esencialmente una convicción de desplegar comportamientos seguros.
Entonces, en resumen, el programa sería control de riesgos basado en la conducta. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Bueno, digamos que esta era la parte de motivación. Vamos con la segunda parte, que es comunicación. Para contextualizarnos un poco, la comunicación en una empresa es fundamental, ya que por diferentes factores se logran tener objetivos, lograr las metas, tener un clima laboral agradable, ya que se debe dar el capital humano, con la buena comunicación, ya que con esto internamente se logra que los trabajadores se comprometan con sus objetivos, lo que aumenta las oportunidades de negocio. Bueno, voy a continuar, Luisa, con algunas fallas detectadas en la comunicación. Vale, entonces de acuerdo al tema de comunicación, detectamos fallas en empresas en general. La primera es que hay trabajadores que mientras están en reuniones están pensando en su familia, en las deudas, o que no tienen interés por el tema y se encuentran con algún malestar o enfermedad. La otra es que las barreras de intimidades e inseguridad que tienen los trabajadores. También encontramos que no todos los trabajadores tienen la oportunidad de expresar sus dudas u opiniones o manifestar inconformidades por miedo o incomodidad que tengan. Y también encontramos que cuando se utilizan términos que no todos los trabajadores conocen, pues también puede existir fallas en la comunicación. Y por último, encontramos que no siempre todos los involucrados entregan la información completa u oportunamente. Bueno, de acuerdo a esto, Iván, tenemos un plan de acción, algunos ítems ahí, y uno de estos es: la gerencia debe usar términos populares de tal forma que cualquier persona que lo escuche lo pueda entender. Si es presencial, que sea en un tono adecuado, y lo más importante es hacer partícipe a los trabajadores para lograr su atención. Otro de estos es lograr, bueno, lo ideal es escoger un día y una hora adecuada para que el trabajador esté con su mente más despejada, y se recomienda capacitar a los trabajadores en comunicación, tanto para que se atrevan a exponer sus dudas, sus ideas, y de manera prudente y sin temores. Es bueno implementar procedimientos de las diferentes actividades, y así irían alineados con el objetivo. El trabajador debe tener claro qué quiere decir, ser concreto en el momento de las reuniones o cuando tenga la oportunidad de expresarse, para que su mensaje sea bien recibido y comprendido por la gerencia y por los demás. La gerencia debe dar a conocer a los trabajadores que los escucha, que inclusive tiene en cuenta sus comentarios, sus ideas, sus necesidades y algunas propuestas. Vamos con algunas preguntas de acuerdo a esto. Ok. Con base a este planteamiento, Iván, este plan de acción, queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Cómo se presentan esas barreras de comunicación en la compañía? ¿Por qué crees que se presentan esas barreras? Ok, las barreras de comunicación generalmente están relacionadas con precisamente las motivaciones. Como decía anteriormente Luisa, es posible que la persona esté pensando en otro tipo de problemas, esté concentrada en otro tipo de actividad, es decir, está emocionada con otro tipo de circunstancias. Las barreras de comunicación primero se rompen generando una motivación entre los interlocutores, tanto el que emite el mensaje como el que lo recibe y viceversa. La comunicación de manera permanente es de doble vía, siempre se estará recibiendo y dando información. Las empresas actualmente consideran la comunicación como un elemento estratégico, es fundamental poder retroalimentar todas y cada una de sus acciones. Entonces, para romper con el paradigma, lo primero que yo tengo que hacer es entender al otro. Cuando digo yo, es en la posición de gerencia o en la posición de colaborador o de empleado o de asesor, de la que sea. Después de que las personas se están comprendiendo, entienden sus motivaciones, los intereses de la conversación, ya es más fácil entregar el mensaje. Como dijo Fernanda también en algún momento, el mensaje tiene que tener un código comprensible para ambas partes. No puedo hablar de manera terriblemente sofisticada para que no me entiendan, pero tampoco llegar a la simplicidad o a la llamémosle vulgarización en términos de popularizar la terminología. Puedo seguir teniendo un adecuado nivel de términos en función de la relación laboral, pero que sean de fácil comprensión para todos. Y
Por último, tenemos pues unas barreras que ya son mucho más individuales y personales, por ejemplo, la ansiedad social, el miedo a la crítica, que no vayan a probar lo que estoy diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer para facilitar es inclusive tolerar la falla y el error, tolerar las comunicaciones que no son tan correctas o incluso tolerar que la gente se equivoque y vuelva a preguntar sobre lo mismo. Cuando tengo esas tolerancias, voy generando mayor confianza en el flujo de información. Y por último, también puedo generar canales alternativos. El mejor de todos es persona a persona, pero pueden haber otra cantidad de canales e inclusive algunos que permitan la reserva de la identidad del comunicador, de tal manera que esas barreras de timidez o de sentirse juzgado o de pronto los temores a las consecuencias de sus comunicaciones se puedan limitar. Entonces, es pensar en múltiples canales, múltiples momentos y en un código de lenguaje que todos comprendan. Listo, Iván, muchas gracias. Mucho el tema de comunicación por tu parte. Sí, nos interesaría saber si los demás directivos de la empresa también entienden ese valor que tiene la comunicación interna. Claro que sí, es una política. Saber lo que los otros piensan, inclusive hasta las quejas y reclamos se vuelven una fuente importantísima de comunicación para nosotros poder mejorar día con día. Es decir, no le tenemos miedo al error, no le tenemos miedo a la falla y invitamos a que la gente siempre se comunique. Sin comunicación, pues no somos nada, es fundamental. Es un... Totalmente de acuerdo, Iván, muchísimas gracias. Tengo una pregunta más que de hecho la resolviste con tu primera intervención, pero quisiera que fueras un poco más preciso con cuál es la clave para lograr esa buena comunicación interna. Entender al otro. Esa es la clave de todo. Cuando yo entiendo a los demás, puedo saber qué tipo de lenguaje uso, qué tono de voz voy a usar, inclusive la escucha activa. A veces uno pareciera que está escuchando, pero no. La escucha activa es también retroalimentar al otro sobre que puedo entender que lo que me quieres decir es tal cosa o lo que me quiere decir es tal otra, trato de entender su posición, etcétera, etcétera. Y cuando yo resumo lo que el otro me está diciendo, el otro va a tener efectivamente la sensación de que ha sido escuchado. También el uso del paralenguaje es fundamental, como asentir con la cabeza, el decir, ajá, muy bien, comprendo, entiendo esto, y eso hace que la persona se sienta absolutamente cómoda y la comunicación empieza a fluir mucho más. Esto se aplica en todos los niveles de la compañía, inclusive entre los mismos niveles de gerencia a gerencia, esos niveles de comunicación mejoran con este conjunto, digamos, de tips o de habilidades comunicativas. ¿Cómo se hace esto? Entrenando, no hay otra forma de hacerlo, ensayando todos los días. Yo les sugiero, no sé, técnicas de teatro, espacios lúdicos, espacios de compartir, de hablar de cualquier otra cosa que no sea de trabajo, espacios, por ejemplo, de lectura, todo esto facilita la comunicación. De acuerdo, gracias Iván. Con base al planteamiento que hemos realizado y tus respuestas, ¿consideras que implementarían este plan de acción dentro de la compañía? Claro que sí, claro que sí. El primero de todos es evaluar precisamente si los códigos de lenguaje son comprensibles para todos, porque puede ser que uno esté hablando muy sofisticado y no lo perciba. También el poder identificar esas particularidades de personalidades, de comportamientos, de actitudes que faciliten el ejercicio. Inclusive, si la mejor forma de chatear, pues chateamos. Ok. Es un buen canal. Perfecto, sí. De acuerdo, Iván. Eso era todo. De verdad, muchas gracias por brindarnos ese espacio, por tu tiempo, por ampliarnos la información y el punto de vista que nos has dado ya de un profesional en acción, ¿no? Pues para poder practicar todo eso. Muchas gracias, Iván. Iván, muchísimas gracias. Bueno, para servirles. Un gusto. Tengas buena noche y Gracias. en contacto. Buenas noches. Bueno, perfecto. Gracias. Hasta luego.